TRACE es un proyecto de investigación, lo pondría yo como una gran ambición de querer estudiar los sistemas socioecológicos de manera interdisciplinaria y sobre todo de plasmar su evolución, ¿no? Histórica y futura. TRACE se genera como una colaboración entre instituciones de investigación de Francia, de México y de Colombia para generar soluciones colectivas y globales al problema del futuro de los territorios de montaña conectados con litoral en términos de políticas socioclimáticas de resiliencia. Nuestro foco de estudio, digamos, dentro del proyecto TRACE ha sido los servicios relacionados con agua y suelo, particularmente control de erosión y pues, regulación hídrica o oferta de agua superficial. En el equipo tenemos diferentes perspectivas y los estudiamos a través de manera metodológicamente hablando mixta, que se refiere a métodos cuanti y cualitativos. Una aproximación fundamental que hemos priorizado desde el principio ha sido la inter y la transdisciplina, es decir, juntar diferentes modelos mentales desde la academia y co-construir con no académicos, es decir, con actores de la sociedad civil, con el gobierno y con el sector privado, las soluciones de manera conjunta. Esa aproximación, esa combinación entre inter y transdisciplina es la que creemos que a medio y largo plazo nos va a permitir generar un conocimiento académico adaptado a los problemas reales. El proyecto de investigación está asumiendo el enfoque de socioecosistemas, ¿no? En la idea de poder justamente analizar la interrelación entre subsistemas sociales y subsistemas naturales. Entendiendo que un territorio es un sistema socioecológico complejo, dinámico, evolutivo, tendríamos que hablar de subsistemas social y subsistema ecológico en constante interacción, además ubicados en un contexto. Digamos, los componentes o los subsistemas del sistema natural, el sistema social y las interrelaciones entre ellos, pues inscritos obviamente en un contexto de políticas y un contexto institucional. En particular, los temas que estudiamos fueron relacionados con la vulnerabilidad socioecológica, resiliencia urbana ante cambio climático, análisis de instrumentos de política pública ambiental, revisión documental, ¿no? Y también construcción de redes sociales para ver interacción en atención a diferentes problemáticas. Estas interacciones no son lineales y se llevan a cabo a diversas escalas y hay interacción entre estas mismas escalas. Los sistemas socioecológicos cambian en el tiempo, pero fundamentalmente son sistemas que nos permiten comprender pues la interacción justamente sociedad-naturaleza. Por su estructura y interacción entre los elementos heterogéneos, ofrece una amplia gama de servicios ecosistémicos a la sociedad misma. La provisión superficial del agua, los productos básicos que se pueden extraer, hay muchos servicios de provisión, se les llama, la retención de sedimentos y el almacenamiento de carbono, toda esa biomasa que se genera para que se pueda dar la actividad ganadera, la actividad agrícola, entre otras. Cuestiones, por ejemplo, como materia orgánica en el suelo, como acidez, cuestiones de erosión. Todas estas son condiciones que generan no solo un microclima, sino también las condiciones para que se lleve a cabo una buena productividad. Entonces, desde los subsistemas social, tendríamos que hablar sobre los actores e instituciones. Y a su vez todos los aspectos institucionales, de relaciones entre actores, que denominamos gobernanza, que determinan sus interacciones o son parte de sus interacciones. Dentro del proyecto TRACE hemos estudiado esa interrelación, digamos, a través de distintos estudios. Por ejemplo, hemos indagado acerca de cuáles son las percepciones que la comunidad tiene acerca de esos servicios ecosistémicos, ¿cierto? Como cuáles son los que identifican y cómo los priorizan. Pues diría el filósofo Heidegger en su libro del Ser y el Tiempo que la existencia de algo o la existencia del yo es el coexistir con otros. Todos estos servicios ecosistémicos que proveen tienen una afectación directa por las actividades humanas. Las actividades económicas fundamentalmente tienen incidencia sobre las coberturas y los usos del suelo y eso afecta o tiene un impacto sobre la provisión de servicios ecosistémicos.
por los procesos de deforestación, toda la ocupación de asentamientos humanos irregulares, de cierta reconversión de macizos forestales a sistemas productivos. La sobredemanda de agua, ¿no? Un poco la ineficiencia al usarlo, a usar este líquido. El que se remueva la cobertura vegetal por cambios a otros usos de suelo ha hecho que cuando las precipitaciones son intensas tenemos un suelo desnudo, el cual es susceptible a la erosión, y pues se está perdiendo gradualmente una gran cantidad de suelo dentro de la cuenca, y eso a su vez afecta a la productividad, ¿no? Entonces ha habido una mayor sedimentación, una reducción de la cantidad de agua disponible, y como tenemos un movimiento o estamos quitando la vegetación, tenemos una menor biomasa y por lo tanto hay una menor cantidad de carbono retenido en la vegetación. Más que la actividad en sí, es la manera en que se desarrollan esas actividades. Es decir, podemos tener una producción de café más sustentable si es café de sombra, si lleva ciertas prácticas, versus una actividad de café intensivo, por ejemplo. Lo mismo sucede en el turismo, si es un turismo de masas en donde se causa gran deforestación versus un turismo más de naturaleza, ecoturismo, incluso turismo alternativo puede llegar a ser una opción sustentable. Entre las interacciones de carácter positivo, pues justamente son estas comunidades agrarias que se ubican en esta cuenca, las que de alguna manera hacen uso de estos recursos, pero también las que de alguna manera están involucradas en su conservación. Efectos positivos, por ejemplo, en la región, es esta conservación y este impulso a la producción sustentable y agroforestal, ¿no? En las últimas 2-3 décadas, en particular a partir de los 90, empiezan a emerger acciones formadas desde el territorio, proyectos que tienen como objetivo mejorar en cierta medida la calidad de los bosques, ¿no? Entonces los proyectos ecoturísticos, el turismo de naturaleza en general, pues ha propiciado actividades de conservación que en suma con las políticas ambientales que transfieren recursos monetarios hacia las comunidades, esto los ha incentivado a seguir con tareas de conservación. Las políticas públicas a nivel local inciden directamente en términos de los incentivos que tiene la gente, o bien para conservar, o bien para hacer un uso que podríamos denominar un uso no racional de los recursos forestales. El paso siguiente es como acordar una serie de estrategias y de acciones que pudieran ser implementadas y que pudieran ser viables para la sostenibilidad de este territorio. Si no hay ganancia social y solamente es el propósito ambiental de una intervención humana y toma de decisión, no va a funcionar, porque en un mundo globalizado se requiere atender de manera paralela al mismo tiempo esta problemática desde diferentes ángulos. ¿El problema que estamos viviendo en Copalita es contextual a Copalita o es algo que está sucediendo en otros lugares del mundo? Salir de esa especificidad solo la podemos lograr cuando añadimos casos de estudio y entramos hacia un análisis de lo genérico, lo cual nos va a permitir también tener resultados que van a ser útiles para negociaciones internacionales del IPCC y del IPBES. Mucho del aprendizaje en esta estancia postdoctoral ha sido en ver las diferentes perspectivas, ¿no? Cuando empezamos con esta estancia todo lo veía en términos biofísicos y cuantitativos, entonces el hecho de interactuar con diferentes perspectivas desde lo social, lo económico, hacen que uno tenga un abanico en cuanto a la visión y los diferentes términos que uno puede ir aplicando para poder realizar el trabajo. A mí me ha aportado mucho, tanto desde el punto de vista académico, conociendo otras formas de trabajo y de otras perspectivas de otros investigadores y de otras partes del mundo, e incluso aquí mismo dentro de la región y dentro de nuestro país, ¿no? Tener la oportunidad de conocer esta región que es muy bonita me ha ayudado a involucrarme con personas locales y recoger y valorar también este tipo de conocimientos. Poder dialogar con diferentes disciplinas, cada uno de nuestros colegas pues tiene diferentes sesgos, el poder dialogar y discutir en torno a diferentes aspectos metodológicos, no solamente cuantitativo. Desde mi formación, pues lo que se pone mucho énfasis es lo geoespacial y las tecnologías, pero poder discutir con colegas de
sociología, economía, antropología, pues sí me abre el abanico a otro tipo de aproximaciones y de técnicas que digamos no están dentro de mi formación. Me ha abierto como un abanico de posibilidades en cuanto a trabajo y hacer considerar los diferentes aspectos sociales que pueden afectar una cuenca. Pues ha sido un proyecto bastante enriquecedor porque nos ha permitido, digamos, primero interactuar con gente que tiene más o menos los mismos intereses y las mismas preguntas de investigación que nosotros tenemos. También conocer, digamos, sus aproximaciones metodológicas y conocer otras, digamos, dinámicas de otros sistemas socioecológicos en contextos muy distintos, poder contrastar como distintas características de sistemas socioecológicos en distintas partes digamos, del mundo, ¿cierto? Eso ha sido muy enriquecedor desde el punto de vista no solo académico, sino pues también, digamos, personal. A lo largo del proyecto ha habido una madurez en los modelos mentales y se ha generado mucha más sinergia intelectual, lo que nos ha permitido generar un conocimiento mucho más apropiado. Se ha asumido que los servicios ecosistémicos los provee la naturaleza, pero hoy en día es difícil asumir que la naturaleza por sí sola se produce. Entonces, una de las cosas que he observado y de la cual he aprendido es que la intervención de las comunidades locales son importantes en el sentido que ayudan a la naturaleza a que estos sigan brindando de esos valiosos servicios ecosistémicos. Creo que lo más importante de un proyecto de este tipo es la interacción y el contacto, el intercambio de conocimiento que puede uno tener con otros especialistas que provienen de otros campos disciplinarios. Y bueno, cómo este aprendizaje común se puede poner al servicio del entendimiento de una problemática compleja, ¿no? Como es la problemática que tiene que ver con los servicios ecosistémicos. Podemos considerar que las partes que han sido objetivos principales del proyecto, identificar mecanismos de gobernanza local y gubernamental, identificar cuáles son los servicios ecosistémicos más importantes, su funcionamiento. Por otro lado, la interrelación entre parte social y la parte ecológica a través de servicios ecosistémicos y acciones, lo hemos podido lograr. Logramos entender y analizar y medir, me parece que las interacciones más importantes del sistema. Con este primer comienzo creo que podemos tener un acercamiento con diversos actores, mostrarles lo que tenemos y entonces hacer un trabajo de colaboración para el futuro. A escala internacional nos interesaba entender en términos de teoría de cambio macro hacia dónde están yendo los territorios, los socioecosistemas de montaña a escala internacional. Entender si hay una lógica, una coherencia o una incoherencia entre las estrategias de adaptación y de mitigación que están teniendo diferentes países y a escala internacional y los problemas que se estaban teniendo en varios países que agregado nos permitirían tener un entendimiento de una teoría de cambio internacional. Desafortunadamente a veces no somos capaces de transmitir ni los conocimientos que generamos ni cuál es la relevancia del proyecto, ¿no? Entonces esa parte de comunicación social de nosotros como investigadores hacia el público en general, tanto para generar interés sobre el proyecto para que nosotros recibamos una mayor participación y recojamos más ideas y más percepciones, y también desde el punto de vista para ya generar acciones sobre las problemáticas, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, este es el problema, esta puede ser la solución, pero no somos capaces de transmitirlos. Creo que uno de los principales retos es el abordaje de la complejidad, es decir, estamos trabajando con sistemas y con problemas que son en sí mismos complejos. Entonces, ¿cómo articulamos distintos campos de conocimiento para mejorar el entendimiento que tenemos respecto a este tipo de problemáticas y proveer soluciones que sean efectivas, ¿no? Que contribuyan a su solución? Y el otro gran reto que me parece también relevante es cómo incorporamos a los actores locales, ¿no? No solamente cómo trabajamos los científicos, sino cómo incorporamos también a los tomadores de decisiones, cómo incorporamos a la población local y cómo junto con ellos diseñamos y construimos acciones, ¿no? Que contribuyen de alguna manera a mejorar la situación, ¿no? Creo que varios científicos estamos preocupados por entender esta complejidad
pero no nada más desde el punto de vista académico, sino justamente de integrar a muchos actores pues, que están involucrados en el territorio y definen su futuro. Yo creo que la transdisciplinariedad y la participación de los actores locales que tienen gran incidencia sobre lo que pasa en ese territorio es, digamos, un reto grande. Tenemos que brindar las opciones económicas para que se pueda hacer una conservación de los recursos naturales y a su vez hablar con la gente para que ellos sean muy conscientes de la importancia de la conservación y vayan promoviendo diferentes políticas públicas, digamos, para que tengamos una brecha, un camino hacia la sustentabilidad e ir pensando en que va a ir cambiando el clima y cómo podemos ir haciendo frente, haciendo uso de nuestros ecosistemas, ¿no? No tiene que ser una modificación de los ecosistemas, sino hacer uso de ellos para poder adaptarnos a los diferentes cambios que vamos a tener en un futuro en cuanto a las precipitaciones y temperatura. Pero realmente hacemos este trabajo porque sí que creemos en el ser humano, o sea, que queremos que las cosas mejoren, es decir, que tanto el bienestar como a nivel de naturaleza logremos conciliar. Y eso requiere tener fe en lo que hacemos. Aquí hay me parece que dos aristas. Uno, pues realmente es la voluntad que tenga cada uno de los colegas y los investigadores de exista financiamiento o proyecto o no, de seguir sumando, seguir colaborando y seguir caminando en torno a la discusión de este tipo de temas. Otro, que sería la contrapropuesta, pues la alianza a través de financiamientos y de proyectos específicos que permitan que sigamos caminando. Entonces me parece que ahí con financiamiento o sin financiamiento tenemos un grupo unido, acoplado, que tiene toda la voluntad de seguir caminando juntos. La cuestión de divulgación nos queda de reto, porque también como parte de la labor de la ciencia, llevar los mensajes de forma mucho más comprensible a un público en general, un público mucho más amplio, que se entienda lo que hemos obtenido a través de monitoreos o otras técnicas más aplicadas para todo este análisis tan complejo. Este es nuestro reto, ¿no? Entonces, eso lo llevamos con nosotros para poder cerrar el proyecto de manera exitosa. Y también llevamos reto pues, de continuar con el equipo, porque hemos formado un equipo de excelencia y queremos continuar a través de desarrollo de propuestas a otras futuras convocatorias.